El viaje de fe continúa. Elías se levantó del borde del río, mientras el joven permanecía sentado, inmerso en sus pensamientos. Sabía que había plantado una semilla de fe en su corazón, pero también entendía que el viaje no terminaba allí. La paz interior no se alcanzaba de inmediato, sino que era un proceso continuo de apertura, reflexión y conexión con lo divino. Mientras el joven se quedaba allí, Elías siguió su camino, sintiendo la responsabilidad de compartir lo que había aprendido a lo largo de los años. La oración era un viaje personal, pero también una herramienta poderosa para transformar el mundo. A lo lejos, vio a un anciano que caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón. Su rostro estaba marcado por la edad y la experiencia, pero también por un brillo de serenidad que Elías reconoció de inmediato. Al acercarse, Elías saludó al anciano con una sonrisa amable. «Buenos días, anciano. ¿Cómo te encuentras hoy?» El anciano levantó la vista y le ofreció una sonrisa cálida, aunque sus ojos mostraban un cansancio evidente. «Buenos días, joven. Me encuentro bien, gracias a Dios. Aunque mis pasos son más lentos con el paso de los años, mi alma sigue llena de esperanza». Elías se sentó a su lado, intrigado por la paz que irradiaba el anciano a pesar de su edad y las dificultades que seguramente enfrentaba. «He notado esa paz en ti», dijo Elías. «¿Cómo mantienes tu fe y serenidad, a pesar de los desafíos de la vida?» El anciano lo miró fijamente, como si estuviera ponderando la pregunta antes de responder. «La paz no es algo que se pueda encontrar fácilmente en el mundo. He vivido muchas pruebas, muchos dolores y pérdidas. He sido testigo de las luchas de otros y he enfrentado mis propios miedos. Pero, a medida que los años pasan, he aprendido que la paz comienza en el corazón, en la relación que tenemos con Dios». Elías escuchaba atentamente, sabiendo que las palabras del anciano provenían de una profunda sabiduría adquirida a lo largo de los años. «La oración es mi refugio», continuó el anciano. «Cada mañana, antes de que salga el sol, me arrodillo y ofrezco una oración. No pido riquezas ni cosas materiales, sino sabiduría y fortaleza para enfrentar el día. Como está escrito en el capítulo 3, versículo 5 del Evangelio de Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento». Elías asintió con reverencia, reconociendo que este anciano había encontrado la verdadera paz en su vida, no a través de la riqueza o el éxito, sino a través de la conexión constante con Dios. «Eso es algo hermoso», dijo Elías. «¿Cómo crees que podemos encontrar esa paz también nosotros, los jóvenes que aún enfrentamos tantos desafíos?» El anciano le miró, sus ojos brillando con una luz especial, como si estuviera compartiendo un secreto que solo el tiempo podía revelar. «La paz no está fuera de ti. Está dentro de ti, en tu relación con Dios. Si comienzas cada día en oración, si dejas que la fe guíe tus decisiones, entonces verás que, incluso en medio de las tormentas, encontrarás refugio en su abrazo. No importa cuán difícil sea el camino, la oración te dará la fortaleza para seguir adelante». Elías se quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. Sentía que estaba recibiendo lecciones profundas sobre cómo vivir una vida con propósito, cómo enfrentar las adversidades con fe y cómo la oración transformaba no solo la mente, sino también el corazón. Antes de despedirse, Elías se inclinó hacia el anciano y le dio las gracias. «Gracias por compartir tu sabiduría. Prometo seguir tu consejo y comenzar cada día con oración y gratitud». El anciano asintió, su sonrisa más amplia que nunca. «Recuerda, hijo mío, la oración es el camino hacia la paz. Confía en él y todo lo demás caerá en su lugar». Con esas palabras, Elías se alejó, sintiendo una nueva fuerza en su corazón. Había comprendido que la oración no solo era una práctica diaria, sino una forma de vivir que conectaba el alma humana con lo divino. En su corazón, se sentía más preparado que nunca para continuar su misión, sabiendo que la paz y la prosperidad que buscaba no estaban lejos, sino que eran el resultado de una vida guiada por la oración y la fe. La luz interior. Elías caminaba lentamente por el sendero, los rayos del sol comenzaban a calentar la tierra, anunciando un nuevo día. Mientras avanzaba, sentía como el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones y una sensación de gratitud invadía su ser. Pensaba en todo lo aprendido hasta ese momento, en el poder de la oración, en cómo conectaba a las personas con algo mucho más grande que ellos mismos, y cómo transformaba la vida de quienes realmente la practicaban con devoción.
Había pasado por momentos difíciles, como todos, pero ahora entendía que esas dificultades no eran el final, sino más bien la oportunidad de aprender y crecer. Cada desafío que enfrentaba lo fortalecía, y lo acercaba más a la comprensión de que el propósito de su vida no solo estaba en sus manos, sino en la voluntad de Dios. De repente, Elías vio a una joven que se encontraba en la orilla de un arroyo, con las manos juntas en oración. Su rostro reflejaba una paz profunda, similar a la que había visto en el anciano, pero en ella había algo diferente, algo que brillaba con una luz particular. Se acercó sin hacer ruido, sin querer interrumpir su momento de conexión divina. La joven no lo escuchó hasta que Elías estuvo a su lado, lo cual hizo que ella abriera los ojos lentamente. Sonrió al verlo, y Elías, sin pensarlo, también sonrió. «Buenos días», saludó ella suavemente, su voz era como una melodía tranquila que parecía resonar en el aire. «Buenos días», respondió Elías con un tono sereno. «He estado observándote orando y me ha impresionado la paz que reflejas. ¿Cómo logras mantener esa calma en tu corazón?» La joven bajó la mirada, sus ojos fijos en el agua que fluía suavemente frente a ella. Era evidente que llevaba tiempo meditando en sus pensamientos, pero después de unos momentos, respondió. «La paz no siempre ha estado en mi vida», dijo ella con humildad. «Hace unos años, me encontraba perdida, buscando respuestas en el lugar equivocado. Pensaba que todo lo que necesitaba era tener éxito, encontrar una vida sin problemas. Pero entonces me di cuenta de que, al buscar fuera lo que ya debía tener dentro, me sentía vacía». Elías la escuchaba atentamente, sintiendo que su historia tenía mucho en común con la suya. Ambos habían estado buscando en el lugar equivocado, sin darse cuenta de que el camino hacia la paz comenzaba en el corazón y la relación con Dios. «¿Y qué fue lo que te hizo cambiar?», preguntó Elías con interés. La joven levantó la vista y, con una sonrisa suave, dijo. «Un día, un amigo me habló sobre el poder de la oración, sobre cómo podía conectar mi alma con algo más grande que yo misma. Empecé a orar todos los días, pidiendo paz, sabiduría y dirección. La primera vez que sentí realmente la presencia de Dios en mi vida, me transformó. Ya no estaba buscando respuestas fuera de mí, porque entendí que las respuestas estaban en Él, dentro de mi corazón». Elías, emocionado por la sinceridad de sus palabras, sintió la importancia de ese momento. Sabía que la oración tenía el poder de sanar, de redirigir vidas y de traer propósito. La joven continuó su relato, hablándole de cómo, a través de la oración, había logrado superar momentos de incertidumbre y angustia. Ahora, en lugar de buscar la paz en las circunstancias, había aprendido a encontrarla dentro de sí misma. La oración se convirtió en mi refugio, mi guía diaria. A medida que oraba cada mañana, comenzaba a sentir una paz que no se basaba en las situaciones externas, sino en la confianza que tenía en Dios, dijo ella. Como está escrito en el capítulo 4, versículo 6 de Filipenses, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, en oración y ruego, con acción de gracias. Elías asintió, comprendiendo que esa joven había alcanzado una comprensión profunda de lo que significaba confiar plenamente en Dios. Ella había encontrado la paz que muchos pasan la vida buscando sin saber cómo alcanzarla. «Esa paz que hablas es lo que todos buscamos», dijo Elías, tocando su corazón con sus palabras. A veces, nos olvidamos de lo que realmente importa. Nos enfocamos tanto en los desafíos y obstáculos, que dejamos de ver la luz que Dios pone en nuestro camino. La joven lo miró fijamente, como si estuviera reconociendo algo importante en su rostro. «Así es», dijo ella con firmeza. «La luz ya está dentro de nosotros. Solo necesitamos permitirle brillar, dejar que Dios guíe nuestros pasos. La oración nos conecta con esa luz, nos recuerda quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito en esta vida». Elías sintió un profundo sentimiento de gratitud en su corazón. Había encontrado otra alma que comprendía lo mismo que él, la oración como la clave para abrir las puertas de la paz interior y la prosperidad espiritual. Sabía que ese encuentro no era casualidad, que cada conversación que tenía sobre la oración lo estaba guiando más cerca de su misión, más cerca de la comprensión completa de lo que significa vivir con propósito. El sol ya estaba alto en el cielo, iluminando todo a su alrededor, y Elías se despidió de la joven, agradecido por su sabiduría y su luz interior. «Que tengas un hermoso día»,
que Dios te siga bendiciendo en tu camino, le dijo con sinceridad. La joven asintió y, con una sonrisa serena, respondió. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Con esas palabras, Elías siguió su camino, sabiendo que, aunque cada encuentro era una oportunidad de aprendizaje, había algo más profundo que lo guiaba. La oración no solo era una práctica diaria, sino una forma de vida, una forma de encontrar la paz, el propósito y la prosperidad, tanto en los buenos como en los malos momentos. El viaje interior. Elías continuó su caminata por el sendero rodeado de árboles altos que parecían murmurar secretos al viento. Cada paso que daba lo acercaba más al siguiente entendimiento que necesitaba para cumplir con su propósito. La joven había plantado una semilla en su corazón, y ahora sentía la necesidad de profundizar más en la oración y la conexión divina. Quería comprender más de lo que esa paz significaba y cómo podía llevarla consigo, no solo por la mañana, sino durante todo el día, en cada momento de su vida. Mientras caminaba, reflexionaba sobre las palabras de la joven: la paz está dentro de nosotros, solo necesitamos permitirle brillar. Estas palabras resonaban en su mente como un eco profundo, recordándole que la paz no era algo que se encontraba solo en la quietud de la mañana, sino en cada acción, en cada pensamiento, en cada decisión. Elías sabía que la oración no era solo un acto de hablar con Dios, sino también una forma de escuchar, de prestar atención a las señales que la vida le ofrecía constantemente. Había aprendido que, cuando se conectaba con Dios a través de la oración, sentía una claridad y dirección que no podía encontrar en ningún otro lugar. De repente, una brisa suave acarició su rostro, como si el viento estuviera respondiendo a sus pensamientos, llevándose sus preocupaciones y renovando su espíritu. El camino que recorría parecía más claro y menos incierto, como si las respuestas estuvieran más cerca de lo que él había imaginado. En su mente, una oración comenzó a tomar forma. No era una oración que él hubiera aprendido de alguien, ni una que viniera de un libro. Era una oración que surgía de su propio ser, una que fluía de su corazón y que deseaba compartir con el mundo. Deteniéndose un momento, Elías cerró los ojos y levantó su rostro hacia el cielo. Quería hacer de esa oración un acto de gratitud, no solo por lo que había recibido, sino por lo que aún estaba por venir. Sabía que la prosperidad y la paz no solo se trataban de tener abundancia material, sino de una abundancia espiritual que lo llenaba desde adentro. Señor, te doy gracias por este nuevo día, por la oportunidad de respirar, de vivir y de sentir tu presencia en cada momento. Te agradezco por tu paz, esa paz que supera todo entendimiento y que me permite caminar con confianza, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Ayúdame a recordar siempre que tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi guía. Que cada paso que dé hoy esté impregnado de tu amor y sabiduría, y que, al final del día, pueda mirar atrás y ver tu mano guiando cada uno de mis actos. Elías respiró profundamente, sintiendo la calma envolver su ser. Era la misma sensación que había experimentado en sus oraciones matutinas, pero esta vez se sentía aún más fuerte, más completa. La conexión con Dios era inquebrantable, y esa certeza lo llenaba de esperanza. Con esa oración en su corazón, Elías continuó su camino. Mientras avanzaba, recordó las palabras del capítulo 16, versículo 33 del Evangelio de Juan: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa promesa de Jesús resonaba en él como una afirmación poderosa de que, aunque la vida tuviera desafíos, no estaba solo. Jesús había vencido al mundo, y a través de él, la paz era posible, incluso en medio de las pruebas. El sendero se fue estrechando, y Elías pronto llegó a un pequeño claro donde un grupo de personas se había reunido alrededor de una fogata. En el aire se percibía una sensación de comunidad, de apoyo mutuo, como si todos compartieran el mismo propósito de vivir con fe. Elías se acercó, y una mujer lo reconoció de inmediato. Era la misma mujer con la que había hablado por la mañana, la que había encontrado la paz a través de la oración. «Elías», exclamó ella, sonriendo. «Es un placer verte de nuevo. Ven, siéntate con nosotros». Elías se unió al grupo, agradecido por el calor humano que sentía a su alrededor. Se sentó junto a la fogata, y uno de los hombres comenzó a hablar sobre su jornada y las dificultades que había enfrentado. Elías, sintiendo que el momento era perfecto para compartir, se levantó y habló con voz serena, pero llena de pasión.
La oración nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que no estamos solos, que tenemos la capacidad de superar cualquier dificultad, porque con Dios a nuestro lado, la paz y la prosperidad son posibles. Cuando nos levantamos por la mañana, no solo debemos pedir por lo que necesitamos, sino también agradecer por lo que ya hemos recibido. La gratitud abre las puertas de la abundancia, y la oración fortalece nuestra fe. Los presentes escuchaban atentamente, como si las palabras de Elías fueran un faro que iluminaba su camino. Elías continuó hablando sobre cómo la oración no era solo un acto de pedir, sino de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La prosperidad, dijo, no era solo un concepto material, sino una prosperidad del alma, una paz que viene de la conexión con lo divino. La gente comenzó a murmurar en acuerdo, y Elías sintió una profunda satisfacción en su corazón. Era como si todas las piezas de su viaje estuvieran encajando en su lugar, y esa paz interior que había encontrado a través de la oración ahora se extendía hacia los demás. Al final de su discurso, Elías invitó a todos a orar juntos, a unirse en una sola voz, pidiendo por paz, sabiduría y dirección en sus vidas. La oración comunitaria. El fuego de la fogata crepitaba suavemente, y las llamas danzaban al ritmo de la suave brisa que se había levantado. Elías se levantó lentamente, extendiendo las manos hacia los demás. Su corazón latía con fuerza, como si la oración colectiva tuviera un poder más grande que cualquier palabra individual. Hermanos y hermanas, vamos a unirnos en oración. Hoy, más que nunca, necesitamos la fortaleza divina para enfrentar las pruebas de la vida, para caminar con esperanza y confianza. Y que nuestra fe se convierta en un faro de luz para los demás, para que nunca olvidemos que con Dios todo es posible. Oremos juntos. El grupo se puso de pie, y todos cerraron los ojos. Las voces se unieron en una sola, creando una atmósfera de comunión profunda. Elías comenzó a guiar la oración, con palabras llenas de fe y esperanza. Padre Celestial, en este día, te damos gracias por la bendición de estar juntos, por el don de la vida, por el aliento de cada mañana. Sabemos que sin ti nada somos, pero con tu gracia todo lo podemos. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos des la sabiduría para caminar por el sendero de la vida con rectitud, paz y amor. Que tu luz guíe nuestros pasos y tu misericordia nos cubra siempre. La paz llenó el aire mientras la oración seguía fluyendo. Cada palabra parecía ser una semilla de esperanza sembrada en el corazón de todos. Elías continuó. Te pedimos por aquellos que sufren, por los que están en la oscuridad, por los que buscan consuelo. Que tu presencia les alcance y les ofrezca la paz que solo tú puedes dar. También te damos gracias por las bendiciones que ya hemos recibido, por la abundancia de tu amor, por la prosperidad de nuestras almas. Que nunca nos falte la fe en ti, que siempre recordemos que nuestra esperanza está puesta en lo eterno. Las voces de todos se entrelazaban, creando una armonía divina. El aire parecía vibrar con la energía de la oración colectiva, una oración que no solo pedía por bienestar material, sino por el bienestar del espíritu. Cada palabra pronunciada parecía más real, más profunda, más urgente. Elías sentía que, en ese momento, el mundo entero estaba unido en oración. Al finalizar, Elías hizo una pausa, y luego dijo: que cada uno de nosotros reciba lo que necesitamos hoy, y que cuando terminemos este día, podamos mirar atrás y ver tu mano guiando cada uno de nuestros pasos. Que la prosperidad, en todas sus formas, se derrame sobre nosotros, no solo en lo material, sino también en el amor, la paz y la sabiduría. Amén. Todos los presentes permanecieron en silencio por un momento, absorbiendo la paz que se había generado en el aire. Cada uno sentía que algo en su interior había cambiado, que el simple acto de unirse en oración había tocado algo profundo en su ser. Cuando la oración terminó, Elías sonrió y miró a su alrededor. Sabía que, aunque el mundo podía estar lleno de dificultades, la verdadera prosperidad no dependía de lo que se tenía, sino de la paz que se encontraba en lo profundo del alma. Esa paz era el verdadero regalo, el que nunca se agotaba, el que seguía siendo fuerte incluso cuando las circunstancias externas parecían inciertas. Uno de los hombres, que se había quedado en silencio durante toda la oración, levantó la mano y habló con voz temblorosa. Elías, tus palabras me han tocado profundamente. A veces siento que la vida me consume, que me falta dirección. Pero esta oración,
esta oración me ha dado una paz que no había sentido en mucho tiempo. Estoy listo para enfrentar lo que venga, con la certeza de que Dios está conmigo. Elías asintió con la cabeza, agradecido por las palabras del hombre. Él sabía que esa era la verdadera transformación, cuando la oración no solo tocaba el corazón, sino que cambiaba la manera en que las personas veían su vida y su relación con Dios. Cuando los corazones se abrían y la fe florecía, la vida comenzaba a tomar un nuevo significado. Con un gesto amable, Elías dijo: «Recuerda, hermano, que la paz de Dios no depende de las circunstancias. Es un regalo que Él nos da, y está disponible para todos. La oración es nuestra conexión con ese regalo. Nunca dejes de orar, nunca dejes de buscar la paz que solo Él puede dar». El grupo se dispersó lentamente, cada uno caminando en silencio, reflexionando sobre las palabras que habían compartido. Elías se quedó unos momentos más junto a la fogata, sintiendo una profunda gratitud por el camino que había recorrido y por el viaje espiritual que aún estaba por delante. Era una mañana más, pero no una mañana cualquiera. Era una mañana llena de esperanza, de fe renovada, de una paz que se extendía como una brisa suave por todo su ser. Un encuentro con la gracia. Mientras los últimos ecos de la oración se desvanecían entre los árboles y el resplandor del sol acariciaba suavemente los rostros de los presentes, Elías permanecía junto a la fogata, contemplando el cielo con ojos serenos. La comunidad se había dispersado en silencio, llevando consigo algo más valioso que palabras, una semilla de paz y esperanza sembrada en lo más profundo del alma. De pronto, una figura se acercó con pasos lentos pero decididos. Era una anciana que muchos conocían como Miriam, una mujer de rostro surcado por el tiempo, mirada dulce y palabras siempre sabias. Se detuvo frente a Elías, llevando entre sus manos una pequeña vasija de barro. «Elías», dijo suavemente, «quiero contarte algo que llevo años guardando. Hoy, después de nuestra oración, sentí que debía compartirlo». Elías asintió con respeto y atención. Miriam se sentó junto a él, con la vasija apoyada entre sus manos temblorosas. «Hace muchos años, en mi juventud», comenzó, «perdí todo lo que tenía. Mi familia, mi hogar, mi paz. Me quedé sola y sin rumbo. Una noche, mientras dormía en una vieja cabaña abandonada, desperté llorando, sintiendo que ya no podía más. Entonces, escuché una voz en mi interior que me susurró: «Levántate, hija mía, que aún hay camino por delante». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permanecía firme. Esa fue la primera vez que oré de verdad. No con palabras repetidas, sino con el alma desnuda. Y desde entonces, Dios no me ha dejado sola. Tal vez no me devolvió lo que perdí, pero me dio algo más grande, la certeza de que su gracia me sostenía en cada paso. Miriam abrió la vasija. Dentro había pequeñas piedras talladas con palabras: fe, esperanza, perdón, confianza. Cada vez que superaba una prueba, escribía en una piedra lo que Dios me había enseñado. Hoy quiero que tú la guardes, Elías. Porque he visto que Dios te usa para tocar corazones. Elías tomó la vasija con asombro y reverencia. El gesto de Miriam era más que simbólico, era la transmisión de una vida marcada por la fe. Con voz emocionada, respondió: «Tu historia es un testimonio de gracia, Miriam. Es la prueba viva de que Dios nunca abandona a quien confía en Él. Estas piedras no son solo palabras, son los pilares que nos recuerdan que la oración no es una súplica vacía, sino un acto de entrega que transforma el alma». Ambos se quedaron en silencio unos minutos, contemplando la llama de la fogata que aún ardía. Elías sintió que ese momento era una continuación natural de la oración colectiva, una oración encarnada en una vida vivida con propósito, alimentada por la fe y sostenida por la gracia. La paz que lo envolvía no era solo suya. Era una paz compartida, nacida del encuentro entre generaciones, entre almas heridas y almas restauradas, entre el clamor del alma y la respuesta silenciosa de Dios. Y así, en esa mañana que ya se acercaba al mediodía, Elías entendió algo más profundo, que la prosperidad verdadera no era cuestión de tener, sino de saber reconocer la gracia de Dios en cada paso del camino, en cada lágrima, en cada oración respondida con silencio o con milagro. Su mirada se alzó hacia el cielo, y supo que el día aún no terminaba, que aún quedaban páginas por escribir, caminos por recorrer, y corazones por despertar. El silencio que habla.
Elías se quedó solo un momento más junto a la fogata, con la vasija de Miriam sobre su regazo. Cada piedra en su interior llevaba el peso de una experiencia, de un milagro silencioso, de una oración contestada no con ruido, sino con presencia. Ese tipo de milagro que no siempre se ve, pero que se siente como una certeza profunda en el corazón. Se puso de pie con suavidad, sintiendo que la tierra bajo sus pies estaba viva, como si resonara con la voz del mismo Dios. Comenzó a caminar por el sendero que llevaba hacia la colina desde donde se podía ver el pueblo entero. El aire fresco de la mañana era ahora tibio, como una caricia. Allí, en lo alto, se sentó sobre una piedra, tal como Jesús debió haberlo hecho tantas veces, contemplando a su pueblo con compasión y esperanza. Allí, en ese silencio cargado de significado, Elías reflexionó sobre las palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Ese versículo cobraba un nuevo sentido en aquel instante. Elías comprendió que lo que hacía cada mañana no era simplemente una tradición, ni una rutina para apaciguar la conciencia. Era un acto de intimidad sagrada. La oración era una puerta que se abría desde la tierra hasta el cielo, una conversación sincera que no necesitaba testigos humanos para ser poderosa. En lo profundo de su ser, sintió una voz que no venía del exterior, sino que brotaba como un manantial desde su interior. Sigue orando, Elías. Aunque no todos escuchen, aunque no todos comprendan. Tu voz no se pierde en el viento. Cada palabra que me ofreces es una flor en el jardín eterno de la fe. Era una voz suave, más real que el sonido de los pájaros o el crujir de las hojas. Una voz que no juzga, sino que consuela. Una voz que no exige, pero que transforma. Elías respiró profundamente, como si cada inhalación llenara su alma de una nueva luz. Desde lo alto de la colina, vio cómo el pueblo comenzaba a moverse, puertas que se abrían, niños que corrían, madres que llamaban a sus hijos, ancianos que se sentaban al sol. Y supo que cada uno de ellos llevaba sus propios silencios, sus propias oraciones secretas. Volvió a orar, pero esta vez no lo hizo con palabras. Su corazón entero se convirtió en oración. Un ofrecimiento puro, sin adornos, sin exigencias. Una entrega total. Y al hacerlo, entendió que la oración de la mañana no era solo un inicio de jornada. Era una afirmación poderosa: estoy vivo, Señor. Estoy aquí. Aún confío en ti. Así terminó la jornada de oración para Elías ese día, no con un gran milagro visible, ni con voces del cielo, sino con una paz absoluta. Porque, como había aprendido, los milagros más grandes comienzan en el alma. El encuentro invisible. La brisa de la colina acariciaba suavemente el rostro de Elías. Su alma estaba quieta, y aunque el mundo seguía girando abajo, él sentía que el tiempo se había detenido en esa comunión sagrada. Sin embargo, la mañana no había terminado aún. Dios tenía algo más preparado, como suele hacer con los que oran sin esperar recompensa, pero con el corazón abierto. Mientras descendía lentamente por el sendero hacia el pueblo, una figura apareció en el camino. Era un hombre de edad incierta, con ropas sencillas y mirada luminosa. No llevaba bastón, ni sandalias finas, pero su porte era digno y lleno de paz. Elías se detuvo. El hombre también. Buenos días, dijo Elías, con respeto. Buen día tengas tú, peregrino de la oración, respondió el desconocido. Ese saludo lo sacudió por dentro. Nadie lo llamaba así. ¿Cómo lo sabía? ¿Nos conocemos?, preguntó, curioso y sereno. El hombre sonrió. ¿Acaso importa? Nos conocemos en el espíritu. Y eso basta. Se quedaron un instante en silencio, uno frente al otro, como si 2 siglos de historia los separaran y los unieran al mismo tiempo. He sentido tu oración, dijo el hombre. No con los oídos, sino con el alma. Subió como incienso puro. No fue una oración de palabras, sino de entrega. Y eso tiene poder. Elías bajó la mirada, emocionado, sin comprender del todo lo que pasaba. ¿Quién eres tú? El hombre no respondió de inmediato. Caminó unos pasos hacia el valle y extendió su brazo, como señalando al pueblo. Soy uno que ora contigo. Uno que también ha conocido la angustia y la paz. Uno que aprendió que la mañana no es un momento del día,
sino un estado del alma. Uno que sabe que todo comienza cuando uno dice, hágase tu voluntad. Elías comprendió entonces que no necesitaba